Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Como acaba de comentar mi compañero, yo soy estudiante de aquí de Ciencias de la Computación, de doctorado. Trabajo con la doctora Ana y en codirección con la doctora Karina Caro de UABC. Entonces, el día de hoy les voy a platicar un poquito de lo que son los resultados de mi trabajo de tesis de maestría, que el objetivo fue desarrollar y evaluar un videojuego para apoyar la conciencia emocional de personas con discapacidad intelectual, particularmente de personas con síndrome de Down. Me gustaría comenzar platicando un poco de qué es el síndrome de Down. Este es un trastorno genético causado por un cromosoma extra en el par 21 y se considera la causa genética más común de discapacidad intelectual. Por su parte, la discapacidad intelectual es cuando las personas presentan limitaciones en el funcionamiento intelectual, como en el razonamiento o aprendizaje académico. También tienen deficiencias en el comportamiento adaptativo. Además, esta discapacidad intelectual pues, puede coexistir con otras discapacidades de desarrollo, como lo es el autismo, el TDAH o el síndrome de Down, y se clasifica en leve, moderada, grave y profunda. Es importante mencionar que las personas con síndrome de Down usualmente presentan discapacidad intelectual que va de leve a moderada. Entre las características emocionales que comparten las personas con discapacidad intelectual y las personas con síndrome de Down se encuentra la dificultad en reconocer e identificar algunas emociones, en expresar sus propias emociones y su proceso de regulación emocional pues es significativamente más lento que el de las personas neurotípicas. Estas características forman parte de lo que son las competencias emocionales. Estas se definen como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se necesitan para poder comprender, expresar y regular de manera adecuada los fenómenos emocionales. En la literatura nosotros podemos encontrar 5 competencias emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. En este trabajo en particular, pues nos vamos a enfocar a lo que es la conciencia emocional, la cual se define como la capacidad de conocer y expresar las propias emociones, además de identificar las emociones en las demás personas. Si una persona no desarrolla de manera adecuada la conciencia emocional, pues corre un mayor riesgo de poder presentar problemas de ansiedad y de depresión. Algunas intervenciones que se han adaptado para apoyar la enseñanza de las emociones se pueden encontrar en la literatura. Algunas se han hecho para poder apoyar a personas con síndrome de Down. Por ejemplo, esta intervención Emociona Down es un programa que tiene como objetivo desarrollar el autoconocimiento emocional, control emocional y la empatía en personas con síndrome de Down. En la literatura también se dice o se propone utilizar ciertas actividades para poder llevar a cabo estas intervenciones. Por lo general, estas actividades se relacionan con el juego, por lo que una alternativa para potenciar estas intervenciones es hacer uso de videojuegos serios. Los videojuegos serios tienen como objetivo principal apoyar al desarrollo de habilidades específicas en el jugador, también mejorar su aprendizaje o poder entender o comprender nuevos conceptos, dejando un poquito como objetivo secundario lo que es la diversión. En la literatura se sugiere que los videojuegos serios pueden apoyar a desarrollar distintas habilidades en personas con discapacidad intelectual. Algunos ejemplos de estos videojuegos los presento a continuación. Por ejemplo, tenemos el videojuego Be Smart, el cual se realizó para apoyar la alfabetización y la coordinación mano-ojo de niños con síndrome de Down. Si bien pues, fue realizado para esta población, pues no aborda lo que es la parte emocional. También tenemos el videojuego Tuli Emociones. Esta es una aplicación comercial que sí, es para las personas con síndrome de Down y los apoya a reconocer ciertas emociones. Sin embargo, pues no les presenta instrucciones, tampoco se puede personalizar y en general pues no toma en cuenta todas las características de las personas con síndrome de Down. Además que pues no ha sido evaluado con esta población. Así como estos 2 trabajos, existen muchos otros para emociones.
Esos son algunos ejemplos. Sin embargo, pues van dirigidos a otro tipo de población, como personas con autismo. De aquí que pues se identificó que existe una necesidad para apoyar el reconocimiento de emociones en personas con discapacidad intelectual y pues que sí puedan tener una mejor calidad de vida. Con todo esto que les acabo de platicar, pues se tuvo como objetivo el crear un videojuego serio para poder apoyar al reconocimiento de emociones en personas con síndrome de Down. Para poder realizar este trabajo, seguimos la metodología Design Thinking. Esta metodología consta de 5 etapas y se puede iterar entre ellas, ¿no? En la primera etapa, que es la etapa de empatizar, lo que hicimos fue un estudio contextual. Fuimos y entrevistamos a maestros de educación especial, a psicólogos, padres de familia, para poder conocer más a fondo las características y las necesidades de la población. Una vez hecho este estudio contextual, pasamos a la segunda etapa, que es la de definir, donde estuvimos analizando estos datos con distintas técnicas de la teoría fundamentada. También utilizamos algunos diagramas de afinidad, como el que pueden ver en la pantalla, entre otras técnicas, para obtener las primeras características de lo del diseño del videojuego. Después, en la tercera etapa, que es idear, pues llevamos a cabo sesiones de diseño participativo con maestros de educación especial, personas con síndrome de Down, expertos en interacción humano-computadora y psicólogos. En ella obtuvimos las primeras propuestas de lo que sería el diseño del juego. Con estas propuestas pasamos a la etapa de prototipar, donde llevamos a cabo los prototipos de media, baja y alta fidelidad. Y la última etapa pues sería evaluar este prototipo. Si bien nosotros seleccionamos esta metodología porque es muy interactiva y es muy clara, pues sí encontramos algunas dificultades para llevarla a cabo con la población con discapacidad intelectual, principalmente en lo que es la tercera etapa, que es idear. Como les comenté, en esta etapa llevamos a cabo sesiones de diseño participativo. En total fueron 4 sesiones. En las primeras 2 estuvieron participando maestros de educación especial. En estas sesiones nosotros obtuvimos los prototipos de baja fidelidad del juego, que quiere decir que un prototipo de baja fidelidad es en papel, es decir, las características del juego las vamos a plasmar en un papel, no es funcional, simplemente es para explorar las características. Posteriormente, este prototipo lo vamos a utilizar con personas con síndrome de Down en su sesión de diseño. Sin embargo, al momento de realizar estas sesiones, pues nosotros estuvimos observando que para ellos era muy complicado mantener la atención y la motivación en este tipo de prototipos, y aún utilizando el apoyo de maestros de educación especial. Por lo tanto, decidimos modificar un poco el proceso del diseño utilizando prototipos de alta fidelidad con los participantes. Es decir, que esos prototipos de alta fidelidad pues ya son prototipos funcionales, ¿no? De aquí que se creó o se desarrolló el videojuego Emotion for Down, que es un videojuego para apoyar la conciencia emocional. Su objetivo es que los usuarios puedan aprender a identificar distintas emociones en rostros, pero también en situaciones de la vida diaria. El videojuego tiene un menú de personalización donde la maestra, porque esto está pensado para que se esté utilizando en un entorno terapéutico, es decir, la maestra con la persona con discapacidad intelectual o síndrome de Down, la maestra puede personalizar el juego antes de que el chico lo utilice. De entre las múltiples cosas que se pueden personalizar están las emociones. Este juego aborda 7 emociones, que es feliz, triste, enojado, cansado, aburrido, asustado y dolor. También se puede personalizar el tipo de personajes, pueden utilizar personajes reales o personajes animados, las actividades que van a realizar, los reforzadores y la cantidad de ensayos por actividad. El juego tiene 4 actividades. La primera se llama llevar la imagen al cuadro, en donde el alumno tiene que identificar en 3 imágenes diferentes cuál es la que expresa la emoción que está trabajando. La segunda es mostrar la situación del uso de la emoción. Se va a mostrar un video muy cortito donde el personaje está utilizando o expresando la emoción que se está trabajando. Entonces el alumno
tiene que identificar cuál es la emoción y pues seleccionarla. La tercera actividad es crear una emoción, donde el alumno tiene que elegir los ojos y la boquita para que el personaje pueda expresar la emoción a trabajar. Y la última es imitar la emoción. Se va a prender la cámara del dispositivo y el alumno se le pide que imite la emoción que están trabajando. Una vez que ya tuvimos nosotros este prototipo de alta fidelidad implementado, pues entonces nos fuimos a evaluar el diseño con las personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down, con el objetivo de poder obtener opiniones sobre las características del juego y así poder mejorar su diseño. Esta metodología de evaluación del diseño constó de 3 etapas. La primera etapa se hizo un estudio piloto para validar el diseño experimental y evaluar la atención selectiva y el procesamiento de rostros de los participantes. En la segunda etapa se realizó la evaluación con personas con discapacidad intelectual y en la tercera etapa, evaluación con personas con síndrome de Down. Aquí es importante recordar que nosotros evaluamos con discapacidad intelectual y con síndrome de Down porque estamos tomando en cuenta las características de discapacidad intelectual que tienen las personas con síndrome de Down. Por eso se utilizaron las dos poblaciones. En estas últimas 2 etapas, pues el objetivo fue obtener un conjunto de características de diseño para poder rediseñar el juego y además medir la experiencia de juego de los participantes. Bueno, en esta evaluación tuvimos un total de 8 participantes, de los cuales 5 presentaban solamente discapacidad intelectual sin ninguna otra condición asociada, 2 tenían síndrome de Down y nos apoyó una maestra de educación especial. Las edades en las que rondaban los participantes era desde los 13 años y el mayor tenía 35 años. Durante las fases de esta evaluación, pues utilizamos diversos instrumentos de recolección de datos. El primero de ellos fue el consentimiento y un cuestionario demográfico. El consentimiento para que las maestras y los padres de familia estuvieran enterados del procedimiento que se iba a llevar a cabo con sus hijos o sus alumnos. Y el cuestionario demográfico para conocer un poquito más de nuestros participantes. También se adaptó una escala de la gravedad de discapacidad intelectual. Esta escala fue tomada del DSM-5, en el cual las maestras podían contestar de manera rápida las distintas características de la discapacidad intelectual y así nosotros poder tener un nivel aproximado del nivel de discapacidad intelectual de los participantes. También tenemos las pruebas de atención selectiva y de procesamiento de rostros. Con la atención selectiva buscábamos ver si el alumno o el participante podía mantener la atención en una actividad y con la prueba de procesamiento de rostros saber si podían identificar rostros, que finalmente es lo que utilizamos en el videojuego, ¿no? También tenemos el Fun Toolkit. Esta herramienta tiene varios tests, en donde el primero es un test de percepción para preguntarle al usuario cómo cree que va a ser la actividad y posteriormente cómo percibió él que fue la actividad. El segundo es Again Again, donde el alumno nos puede decir si quisiera volver a jugar cada una de las actividades o no. Y finalmente Fun Sorter, que nos dice si el alumno cuál percibió que fue la actividad más bonita, la más divertida, etc. También utilizamos un cuestionario de experiencia de juego, donde se le pregunta al participante si el juego estuvo interesante, si se aburrió, si estuvo divertido, entre otras cosas. Y pues utilizamos los logs de uso del sistema, así como una entrevista estructurada para las maestras. Con respecto al análisis de estos datos, pues utilizamos un método mixto. Utilizamos técnicas de la teoría fundamentada como la codificación axial y abierta para analizar las entrevistas y observaciones realizadas. Y la estadística descriptiva los utilizamos para analizar los errores y la duración de las actividades, así como analizar los datos obtenidos del cuestionario de experiencia de juego y del Fun Toolkit. Y bueno, entrando en lo que es la primera etapa de esta evaluación del diseño, pues la primera etapa fue el estudio piloto. Aquí nosotros buscábamos validar el orden de las actividades y el material que íbamos a utilizar
para aplicar las pruebas de atención selectiva y de procesamiento de rostros. En esta primera etapa participaron 3 alumnos y a cada uno de los alumnos les pusimos una metodología diferente. Al participante número 1, todas las pruebas se las aplicamos con imágenes de personas reales. Al participante número 2 estuvimos intercalando entre personas reales e imágenes animadas. Y para el participante número 3, solamente imágenes animadas. Estas pruebas se realizaron en un centro educativo y duraron aproximadamente 35 minutos por cada alumno. Por otra parte, solamente con el participante número 1 estuvimos validando el diseño experimental y la metodología de la evaluación para ver el orden de las actividades del videojuego y detectar posibles mejoras a su diseño. El procedimiento que se realizó con este participante fue el siguiente. En la etapa número 1, pues se firmó el consentimiento, se aplicó el cuestionario demográfico, también la escala de gravedad de la discapacidad intelectual y las pruebas de atención selectiva y procesamiento de rostros. En la etapa número 2, primero le aplicamos el test de percepción para ver cómo percibía que iba a ser el videojuego. Después utilizó el videojuego. Posteriormente, de nuevo, el test de percepción para ver cómo percibió el que fue el videojuego. Y después aplicamos el cuestionario de experiencia de juego. Y en la etapa número 3 aplicamos el Fun Toolkit y la entrevista a la maestra. Como resultados de esta etapa, pues con las pruebas de atención selectiva y procesamiento de rostros, observamos que podíamos utilizar la metodología que utilizamos con el participante número 2, que era intercalar las imágenes animadas con reales, y finalmente pues esto nos da pauta a poder evaluar ambos tipos de imágenes que utilizamos en el videojuego. En la evaluación de la metodología, nosotros observamos que había ciertas emociones que le eran más difícil al participante. Por ejemplo, la emoción de feliz le era más fácil de identificar que la emoción de asustado. Y también con las actividades pasó lo mismo. Identificamos que la actividad 3 y 4 eran más difíciles de realizar para el participante que la 1 y la 2. Entonces, con estos resultados fuimos con la maestra de educación especial y se los comentamos, los vio y ella nos retroalimentó diciéndonos que podíamos hacer 2 tipos de niveles en el juego, un nivel por emoción y un nivel por actividad. El nivel por emoción se divide en 3 niveles. En el nivel 1 tendríamos la emoción de feliz, triste y enojado. En el nivel 2, asustado y aburrido. Y en el nivel 3, cansado y dolor. Por parte de las actividades, pues tenemos que primero se tiene que poner la actividad de identificar la emoción en un rostro, posteriormente identificarla en una situación, después crear la emoción y al final que el alumno pueda imitar la emoción. Con estos resultados pasamos a la siguiente etapa de la metodología de evaluación, que fue evaluar con personas con discapacidad intelectual. Como objetivo de esta etapa tuvimos el validar las mejoras que se hicieron en la etapa anterior al videojuego y además evaluar la metodología que obtuvimos de la etapa anterior también. En el procedimiento pues fue básicamente el mismo de la etapa anterior. Primero firma de consentimientos y pruebas de atención selectiva, posteriormente test de percepción, utilizar el videojuego y cuestionario de experiencia de juego. Finalmente, pues aplicar el Fun Toolkit y la entrevista para la maestra. En esta segunda etapa tuvimos 3 participantes con discapacidad intelectual, reitero, sin ninguna otra condición asociada. Para las pruebas de atención selectiva y procesamiento de rostros, pues utilizamos la metodología de estar intercalando imágenes reales y animadas. Y como resultados más relevantes, pues estuvimos observando que la actividad número 2, donde el alumno tiene que identificar la emoción que está mostrándose en el video, era más difícil o les llevaba más tiempo realizarla. Una posible razón que pudimos detectar fue que el participante tiene que empatizar con el personaje del videojuego para poder saber cuál es la emoción que está sintiendo. Entonces, eso les lleva un poquito de mayor carga cognitiva. Entonces, por eso pudo ser que tardaran más tiempo en realizarla. Por otra parte, la emoción de feliz
les causa menos dificultad que la emoción de miedo. Ambos resultados nos quieren decir que la separación por niveles que hicimos anteriormente, pues sí aplica para las personas con discapacidad intelectual. Con estos resultados nos pasamos a la última etapa, que fue la de evaluar con personas con síndrome de Down. Aquí evaluamos la experiencia de uso de la población al utilizar el videojuego y pues ver si corroborar los cambios que hicimos en el videojuego, ¿no? El procedimiento fue el siguiente: aplicamos test de percepción, se les dio un ensayo de práctica, es decir, ese ensayo no fue medible, solamente para que se familiarizaran con el juego. Después, 2 ensayos donde sí estuvimos midiendo duraciones, tiempo, etcétera. El test de percepción nuevamente y después el cuestionario de experiencia de juego. Aquí se aplicaron 4 sesiones. En la sesión 1 y 3 realizaron las actividades 1 y 2 del videojuego con la emoción de feliz y asustado, respectivamente. Y en la emoción 2 y 4 estuvieron utilizando las actividades 3 y 4 del juego con la emoción de feliz y asustado. En esta etapa participaron 2 alumnos con síndrome de Down, uno tenía 19 años y otro 35. Y pues aquí les muestro unos videos muy cortos sobre cómo estuvieron utilizando el videojuego. Ellos estuvieron en un salón de clases donde estaba la maestra y solamente lo único que tenían en la mesa era la tableta con el videojuego. Podemos ver pues que el alumno sí está manteniendo la atención en el juego. Lo primero que sucedía ahí es que les explicaban la emoción y después pasaba a la primera actividad. Por lo general, siempre que ellos hacían algo bien o les salía algo bien en el juego, siempre buscaban que alguien más les diera una retroalimentación de lo que estaban haciendo, ¿no? También aquí podemos ver cuando están utilizando la actividad número 2, donde primero tenían que ver el video y posteriormente pues elegir cuál era la emoción que estaban trabajando. En el siguiente video también está el alumno utilizando el juego, que este es en otra sesión, y aquí tiene que utilizar la tercera actividad donde tenía que crear la emoción en un rostro y también va a utilizar la actividad de imitar la emoción. Y bueno, como resultados de esta etapa, pues observamos que la actividad número 4 de imitar la emoción les tomó más tiempo realizarla con la emoción de feliz. O sea, contradictoriamente a que la emoción de feliz es más fácil, esta actividad en realidad fue un poco más complicada de realizar. Sin embargo, analizando los videos de las sesiones, pues pudimos ver que los participantes tardaban más en esa actividad porque centraban más su atención en estarse viendo en la pantalla que en estar expresando la emoción, ¿no? Y también el tiempo más significativo se obtuvo utilizando imágenes de rostros reales en ambos casos, tanto como en feliz, con la emoción de feliz, como con la emoción de asustado. Con respecto a los errores, pues también vimos que hubo un aumento notable de los errores cuando se utiliza la emoción de asustado en comparación con la de feliz. Esto pues viene de la mano con la división por niveles que se realizó en las etapas anteriores, donde la emoción de feliz se encuentra en el nivel 1 y la emoción de asustado se encuentra en el nivel número 2. Con respecto a la experiencia de juego, pues en general los participantes tuvieron una puntuación alta en la dimensión del efecto positivo, que quiere decir que ellos no presentaron signos de aburrimiento o de desagrado al utilizar el videojuego. Y en la dimensión de reto mostraron un nivel medio durante las 4 actividades. ¿Qué quiere decir? Pues que el participante tuvo que realizar cierto esfuerzo para poder llevar a cabo cada una de las actividades. Y como mencioné anteriormente, pues durante las sesiones de diseño nosotros vimos que las personas con síndrome de Down, para ellos fue muy difícil participar en este tipo de sesiones donde se utilizan prototipos de baja fidelidad. Esto es debido a que los prototipos de baja fidelidad son más abstractos, por lo tanto son más difíciles de que ellos los entiendan.
lo que nos llevó pues a introducir un prototipo de alta fidelidad para poder obtener retroalimentación por parte de ellos sobre las características del juego. Por otra parte, también pudimos corroborar que es necesario ajustar los instrumentos de recolección de datos. Esos instrumentos de recolección de datos que les comenté no están hechos para que los conteste o los utilice una persona con discapacidad intelectual o con síndrome de Down. Por lo tanto, hay que hacer ciertos ajustes tomando en cuenta sus características cognitivas para facilitar que ellos puedan responderlos. También un caso por ahí que tuvimos fue que uno de los participantes que tiene discapacidad intelectual moderada estuvo durante las 4 sesiones utilizando el videojuego y en la última sesión ya podía él reconocer ciertas emociones, las del nivel básico, pero pues era algo que él antes no podía realizar. Si bien pues aquí se vio la mejora rápidamente, necesitamos hacer una evaluación a más largo plazo y enfocándonos con un análisis más profundo para saber si en realidad el juego está cumpliendo con su objetivo principal, que es apoyar en el reconocimiento de las emociones. Como trabajo futuro, pues nos queda el evaluar con una población más amplia para conocer la utilidad del videojuego. En la tabla de los participantes pudieron observar que el nivel de discapacidad intelectual de ellos iba de leve a moderado. Entonces necesitaríamos saber también qué pasa si el juego es utilizado por alguien que tiene discapacidad intelectual en un nivel más alto, ¿no? Y también realizar una evaluación a largo plazo, pues para ver si el videojuego apoya al reconocimiento de emociones en esta población. Y pues si alguien está interesado en saber un poco más sobre el trabajo, pues pueden revisar el siguiente artículo. En él se presenta con mayor detalle todo lo que fue el proceso de diseño y los resultados de la evaluación del diseño del videojuego. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marisela. Estuvo muy interesante. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Primero dijiste que con niños y luego dijiste que también hubo algunos participantes de 30 años. Entonces, ¿cuál fue en sí la edad objetivo del juego? Nuestros participantes estuvieron entre los 13 y los 35. Aquí lo que pasa es que con la discapacidad intelectual hay un desfase entre la edad cognitiva y la edad, y la edad pues real. Por lo tanto, si una persona de 35 años tiene discapacidad intelectual, a lo mejor puede tener una edad mental mucho menor. Entonces no se definió tal cual como un rango de edad, sino más bien nos estábamos guiando un poco sobre el nivel de discapacidad intelectual. Teníamos, el objetivo principal al inicio era síndrome de Down. Sin embargo, pues las personas con síndrome de Down presentan discapacidad intelectual. Es decir, una persona con discapacidad intelectual puede no tener síndrome de Down. ¿Sí? Puede ser solamente la discapacidad intelectual o puede ser discapacidad intelectual con autismo, con TDAH. Entonces, por eso evaluamos con ambas poblaciones, ¿no? Discapacidad intelectual sin ninguna otra condición y síndrome de Down, que sí tienen discapacidad intelectual. Sí se pueden desarrollar. Llevaría un estudio antes como el que realizamos nosotros, ¿no? O sea, conocer cuál es la necesidad y cuáles son las características de la población y si se pueden desarrollar. Ya hay algunos videojuegos para desarrollar otro tipo de habilidades, sin embargo, algunos o la mayoría está dirigido a personas con autismo, ¿no? Entonces el estudio debería de dirigirse a personas con síndrome de Down. Y con respecto a dónde se pueden encontrar, pues hay muchos que ya están disponibles en la Google Play o esas plataformas. Este en particular todavía no está tan disponible, sin embargo, pues ya se está trabajando en esa parte. ¿Quién está pensada para poder usarse para familia? Principalmente se creó para entornos terapéuticos, es decir, pues que la maestra esté con el alumno, ¿no? Sin embargo, también puede ser utilizado por un padre de familia, ¿no? Que el padre de familia aprenda a personalizarla y ya pueda utilizarla con el chico. Pero sí, el objetivo principal es en un entorno terapéutico. Tuviste que cambiar la baja fidelidad a la alta fidelidad. Pero las primeras con las maestras, ¿cómo fue todo ese proceso? Llegaron hasta esta idea de las emociones.
Sí, lo primero que hice con ellas fue como contextualizarlas, es decir, les presenté como todo el proceso pues hicimos un estudio, las entrevistamos, hicimos observaciones, ellas estaban muy empapadas porque pues fue con ellas, ¿no? Les presenté los resultados del análisis de los datos muy concretos, ¿no? Encontramos esto, pero ustedes pues pueden aportar más. Y de ahí ellas fueron surgiendo, ¿no? ¿Sabes qué? Se me ocurre que puede ser en tablet. Se me ocurre que puede tener esto y esto y esto, ¿no? Entonces, pues sí, más que nada presentando lo que ya teníamos del análisis de los datos para que ellas pudieran ir. Pero yo sí tengo una. Hay una becaria. Muchas felicidades. Sí, como les comenté anteriormente, que voy a la diapositiva, las competencias emocionales son 5. Entonces, esas competencias emocionales, pues todas las personas lo deberíamos de desarrollar, ¿no? Para poder tener un buen desarrollo emocional. La primera competencia emocional es la conciencia emocional, que es la que abordamos en este trabajo, y es la antesala para lo que es la regulación emocional. Entonces, en el proyecto de doctorado que estamos realizando ahorita, ya estamos trabajando con la regulación emocional, solamente con personas con discapacidad intelectual. Vamos a tomar un poco de lo que ya aprendimos de la conciencia emocional para poder aplicarlo como para llegar antes de la regulación emocional, pero ahora sí, ya trabajando un poquito más en esa siguiente competencia emocional. Bueno, voy a hacer una pregunta. Bueno, te has comentado precisamente sobre el reconocimiento de caras. ¿No crees que también puede influir, por ejemplo, que las emociones en las caras, hay algunas que tengan patrones que tengan algo en común, por ejemplo, no sé, me has comentado de asustado y con dolor, que tengan una relación en la cara de que esté asustado y con dolor como para que ellos no puedan reconocer correctamente o acierten correctamente la diferencia entre esas emociones? Puede ser, porque sí, como dices, hay ciertas expresiones que se parecen, ¿no? No nos hemos metido tanto en esa parte, sin embargo, hay microexpresiones que sí las hacen diferentes, ¿sabes? Ahorita estamos trabajando en que las imágenes que ponemos en el videojuego sí esté muy clara la expresión de la emoción, por lo mismo, para evitar un poco esa confusión que pueda haber. Pero sí, sería un área a explorar, ¿no? Cómo puede ser esa confusión que pueda existir. Y, por ejemplo, aunado a esto, una persona con síndrome de Down puede reconocer a otra persona con síndrome de Down expresando su emoción. Ahí radica una de sus dificultades, ¿no? Muchas veces, pues sí, no las identifican en ellos mismos, pero también en los demás les es complicado. Por eso el videojuego les presenta el niño cómo se está sintiendo, ¿no? Para que además de saber de que, yo me estoy sintiendo así, mi amigo también se está sintiendo de esa manera, ¿no? Y es una dificultad que ellos tienen y tienen que hacerla trabajar. Entonces, tanto externa como interna. Sí. Por otro lado, eso se trabaja primero con las emociones, se puede decir como eso en el trabajo de doctorado debe involucrar también lo que están sintiendo, para que puedan identificar y puedan regular. Sin embargo, se tiene que trabajar, tiene que agregar pues todo el conjunto de emociones para que se pueda trabajar una por una viendo sobre esto. Sí, pero por lo que puedo entender, se hace uso principal de imágenes. Ajá. Está pensado igual por ejemplo, poner grabaciones donde las personas suenen como una voz temblorosa, una voz alegre, una voz enojada. Con video. En una de las actividades se les pone un video donde se expresa una emoción. Sin embargo, no nos hemos metido en esa parte de el cambio de voz, ¿no? Que también puede expresar mucho. Hasta el momento son solamente expresiones faciales. La constancia, por la impartición del seminario, evaluaciones del diseño de un videojuego serio para apoyar la conciencia emocional con personas con discapacidad intelectual. Presentado el día 20 de enero de 2023. Muchas gracias. Gracias.